acá. Cordial saludo para todas las personas que hoy se conectan a esta clase sobre los derechos de la población diversa en Colombia. A continuación, compartiré la presentación que he preparado para ustedes. Les recuerdo, mi nombre es Mabel Casas Caro y la idea es que hoy abordemos todos esos derechos de la población LGBTIQ+ en Colombia. Digamos que iremos viendo a lo largo de la charla que la expresión de ese cúmulo de siglas pues está impregnada de un interés normalizador y de un interés de clasificar una cantidad de expresiones de lo humano. Entonces, a continuación, iré haciendo continua referencia a poblaciones diversas o a poblaciones que están en la diversidad genérica o sexual para incluir todo esto que tenemos en esta primera diapositiva, que es LGTBIQ+ en Colombia, ¿no? Lo primero que hay que decir es que el derecho que hoy tienen de protección todas las personas que están dentro de las comunidades LGBTIQ+, es decir, todas las personas que están hoy en la diversidad genérica o en la diversidad sexual, no es otra cosa que la materialización del derecho a la igualdad y no discriminación. La diapositiva que tenemos en este momento en pantalla hace referencia a que la Corte Constitucional colombiana ha reconocido en no pocas, en reiteradas oportunidades, que las parejas del mismo sexo conforman familias y por lo tanto esta conformación de familias les da la garantía de tener un trato igual, un trato idéntico a las familias compuestas por parejas heterosexuales en Colombia. Sin embargo, cuando vamos más allá en la escala de derechos, vemos que no solamente se protege la posibilidad de conformar parejas, sino una serie de expresiones sexuales y genéricas que derivan del habitar y que derivan de tener esta identidad que va más allá de los criterios binarios de la sociedad que hoy tenemos y que hoy se conforma. El derecho a la igualdad y no discriminación es lo que se conoce como un derecho que conforma el jus cogens, es decir, es parte del núcleo duro de los derechos fundamentales que no puede ser afectado. Es un núcleo tan específico y tan esencial que en él se encuentran, por ejemplo, la prohibición de la tortura, ¿no? La igualdad es, en últimas, la razón por la que se protegen estos derechos, que lo vamos a ir abordando paso a paso durante la charla. Encontramos en la siguiente diapositiva nuevamente la noción de jus cogens. Como les decía, esto hace referencia a ese núcleo de derechos más profundos y más inherentes a la persona humana, que no pueden ser afectados bajo ninguna circunstancia ni pueden ser restringidos en ningún momento de crisis en una sociedad. Las normas que están dentro del núcleo duro de los derechos fundamentales no pueden encontrar limitación alguna para el ejercicio por parte de los ciudadanos. Vemos que hay otras normas, por ejemplo, la libertad de locomoción, el ir de un lugar a otro, que en situaciones de crisis los estados estaban en posibilidad de restringir. Por ejemplo, con los toques de queda. Cuando uno ve que hay una situación de orden público que es muy grave, o incluso en la pandemia que acabamos de vivir del COVID-19, tuvimos toques de queda, restricciones a nuestra movilidad que estaban cimentadas en la protección a otra serie de derechos. Sin embargo, el derecho a la igualdad y no discriminación no puede ser limitado bajo ninguna circunstancia. Eso significa que no podría tener restricciones, por ejemplo, que en determinados momentos o contextos sociales se prohibieran las uniones entre parejas del mismo sexo, que pudiéramos retroceder en estándares que ya hemos ido alcanzando, etcétera, etcétera. Siempre tendrá que respetarse como uno de los estándares o una de las premisas en derechos fundamentales más altas a las que debe llegar el Estado colombiano, a las que debe llegar la cultura, a las que debe llegar la democracia y a las que debe llegar la Constitución Nacional.
Como vemos en esta diapositiva, el derecho a la igualdad y no discriminación es un derecho de primera generación. Esto significa que a nivel histórico es una de las primeras conquistas en materia de derechos fundamentales que se logran. Viene casi que como hijo de la Revolución Francesa. Es un derecho que viene de esas primeras luchas que dan las sociedades, y cuando hablamos a nivel histórico pensamos que las democracias se fundan sobre el derecho a la igualdad como un quebrantamiento al poder que siempre mantuvo el monarca, ¿no? Es casi que una de nuestras primeras reivindicaciones como sociedades modernas. Entonces, de ahí su valor social y el valor que le damos en nuestra vivencia, y además que sea un derecho que ilustra y es transversal a todo lo que hoy contiene nuestra Constitución Nacional y la mayoría de los tratados, por no decir que la totalidad, en materia de derechos fundamentales o derechos humanos. Como les mencionaba antes, pues es hijo de la Revolución Francesa. Acuérdense de la legalidad, la igualdad y la fraternidad como las premisas máximas de esta revolución, que en últimas es la que estructura la concepción democrática actual que tenemos. Y habló también del derecho a la igualdad como un concepto moderno arraigado en la ciudadanía, porque es a través de este que hemos ido haciendo las grandes conquistas en las diversas expresiones que conforman hoy el, las nociones que nos identifican como país. Fíjense que el derecho a la igualdad también es un reflejo de la interculturalidad, de lo que tenemos en las diferencias entre las etnias que conforman nuestra identidad colombiana, entre las diferentes pertenencias geográficas, culturales, etcétera. O sea, es una cuestión que aborda mucho más que las identidades sexuales y genéricas, y que éstas pues entran a nutrir como parte fundante. Cuando hablamos hoy del derecho a la igualdad y no discriminación, digamos que encontramos 4 áreas de importancia. La primera es que tienen que existir métodos en las sociedades que sean estructurales, que prohíban la discriminación y garanticen la igualdad, ¿no? No puede ir solamente como una cuestión retórica, tiene que expresarse a través de la totalidad de la política pública, y tiene que garantizarse el ejercicio de ese derecho a la igualdad, que se hace de muchas formas, ¿no? No solamente transversalizando la necesidad de igualdad en todos los aspectos sociales, sino incluyéndolo en los tipos penales, prohibiendo la discriminación, etcétera, asuntos que veremos más adelante. La segunda es la intención discriminatoria, pues es un elemento necesario para cuando hablamos de quebrantamientos o faltas o violaciones al derecho a la igualdad. Esa intención discriminatoria implica que quien comete el acto lo haya hecho de manera dolosa, es decir, buscando afectar a esa otra segmento social o a esa diversidad, en este caso sexual genérica, con la intención siempre de generar daños, prejuicios. No basta con que se haya expresado un efecto que no se buscó, es decir, aquí tiene que haber una intención determinada, y esa intención siempre tiene que ir buscando afectar a una población específica. La fijación de un límite entre las distinciones justificadas e injustificadas. A lo largo de todo el ejercicio social que realizamos, vamos a ir viendo que la política pública que busca proteger la igualdad ha ido generando una serie de distinciones para múltiples grupos sociales, en este caso que nos ocupa hoy la población LGBTIQ+, que buscan proteger y garantizar ese verdadero ejercicio del derecho a la igualdad. Estas distinciones no implican discriminación, y existe un límite entre lo que es justificado y lo que es injustificado, ¿no? Para separar lo que es discriminación y lo que no es discriminación. Por último, la coherencia entre las medidas especiales de protección y la no discriminación, ¿no? Yo, como les digo, como Estado, tengo que garantizar
que se puedan realizar de manera plena los derechos a la igualdad y no discriminación de todas las personas, en este caso de las poblaciones diversas, y en ese sentido, pues llevó hasta el máximo los recursos disponibles, las políticas y las acciones que buscan que estas personas alcancen un máximo de ejercicio de sus derechos fundamentales. Digamos que todas las personas somos, es un principio de la Revolución Francesa, iguales y tenemos derecho a una vida sin discriminación y con la misma protección ante la ley. Esta es la estructura autónoma y subordinada o subordinada del derecho a la igualdad, ¿no? Si nos damos cuenta, es la protección de la ley directa la que se exige en esta primera fase del derecho a la igualdad. Como mencionábamos hace un momento, es hija de las revoluciones liberales, es una hija directa de la Revolución Francesa. Con la evolución de los derechos humanos y con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, ya se identifica que las nociones cerradas o restringidas de los derechos humanos son insuficientes y eso hace que comience a identificarse una serie de criterios que la doctrina, la jurisprudencia y los tratados internacionales han identificado como sospechosos, que deben tener una protección adicional para evitar que exista una discriminación frente a ellos. Esto hace referencia específicamente a la raza, el sexo como criterio amplio que incluye toda la diversidad genérica y toda la diversidad de orientaciones sexuales también, el idioma, la religión. Mencionaba yo que esto es un hijo de la Segunda Guerra Mundial. El gran fortalecimiento en materia de derecho internacional de los derechos humanos, pues surge después de todo lo que tuvo que ver con la Shoah, con el Holocausto y con los desarrollos de los tratados más contemporáneos en materia de derecho internacional de derechos humanos, como son la Carta de las Naciones Unidas, el desarrollo de los tribunales regionales de derechos humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos y su carta, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y el Sistema Africano de Protección de Derechos Humanos, y tratados internacionales específicos, que si bien en materia de diversidad y derechos de las personas que nos encontramos en las disidencias sexuales y genéricas, no ha llegado a avanzar tanto como para tener una carta propia, pues se ha amparado y estructurado bajo la consagración del derecho que es transversal a todas las cartas internacionales de derechos humanos, del derecho a la igualdad y no discriminación. Hablábamos hace un momento de la intención discriminatoria. Cuando hablamos de intención discriminatoria, tenemos que pensar en que esta incluye necesariamente una voluntad de exclusión o limitación fundada en asuntos sospechosos como los que acabamos de mencionar, es decir, la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas, y la mayoría de tratados internacionales hacen de esto una noción abierta, dejando ahí la expresión o de cualquier otra índole, porque las sociedades no avanzamos con la suficiente velocidad y normalmente hay un rezago entre lo que tiene la norma jurídica escrita y lo que está pasando socialmente. Entonces, esa ampliación del criterio permite abarcar muchísimos más eventos y muchísimas más situaciones que podrían generar discriminación. La intención discriminatoria y la concepción que se tiene frente a intención discriminatoria como una protección en contra de las violaciones al derecho a la igualdad, no solamente toma los criterios sospechosos, sino trata de hacerlos un poquito más transversales, teniendo en cuenta las posiciones económicas, las cuestiones de nacimiento y esa serie, ¿no?,
de diferencias que se traslapan unas con otras para que los enfoques diferenciales sean mucho más complejos y mucho más diversos. Ya vamos a ver más adelante qué es un enfoque diferencial y cómo se hace la protección de los enfoques más diferenciales como una forma de contrarrestar muchas veces la discriminación que está inmersa culturalmente en la sociedad y que afrontamos cotidianamente, pero también como una forma de combatir, de poder entender en plenitud lo que sería la intención discriminatoria cuando ésta se pone en práctica de manera deliberada por la ciudadanía. Digamos que la intención discriminatoria la podemos observar en las esferas públicas y privadas, no es una cuestión específica de la vida social abierta pública. No toda distinción es discriminatoria y esto vuelve al punto que estaba yo mencionando antes. Habrá distinciones que se realicen por parte del Estado como una forma de garantizar el ejercicio pleno del derecho a la igualdad. A esas intenciones vamos a entrar más adelante. No necesariamente, pues digamos que siempre que hay un grupo que está en una condición de vulnerabilidad superior a otros grupos sociales, el Estado no solamente tiene que velar por la protección nominal de estos grupos, sino que entrar a hacer en la práctica de la política pública estas distinciones que permiten el verdadero alcance del goce del derecho a la igualdad y no discriminación. ¿Cómo analizar si una distinción es justificada o injustificada? Entonces, la distinción que es justificada tiene los siguientes fines. Primero, garantizar un trato idéntico. Sus objetivos y sus acciones buscan que haya una legitimidad y una proporcionalidad en la forma en la que se ejerce el derecho. No buscan segmentar o menoscabar el ejercicio del derecho, sino todo lo contrario, garantizar que éste sea ejercido en toda su totalidad y poner en la misma situación y en la misma igualdad de condiciones a quienes ejercen los derechos fundamentales. Y segundo, no está basado en la estructura de las categorías sospechosas. Las categorías sospechosas son estas que mencionamos hace un momento: sexo, raza, nacionalidad, creencias políticas, orientaciones sexuales y genéricas, religión, etcétera, etcétera, ¿no? En aquellas que uno cree que por formar parte de un grupo, o en las que se evidencia que por formar parte de un grupo, pues se deriva una discriminación. Todo lo contrario. El fin de las categorías justificadas es legítimo. Busca que la diversidad de todos los entes sociales, y en este caso genérica y de orientación sexual, pues pueda tener un goce efectivo de un derecho fundamental. Siempre el derecho a la igualdad y no discriminación y todo lo que se deriva de esta estructura. Fíjense que si no tenemos el ejercicio en igualdad de condiciones, no tenemos el acceso al ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos fundamentales, pues es una pirámide que comienza como a caerse, porque para que exista verdadera igualdad tienen que garantizarse la totalidad de los derechos fundamentales. Acciones afirmativas o medidas positivas de carácter temporal. La primera vez que se habla de acciones afirmativas o medidas positivas de carácter temporal, que es el nombre más preciso y más correcto para este tipo de acciones de política pública y de acciones legales que deben tomar los estados para garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación, lo hace el Comité de la CEDAW refiriéndose a las acciones que los estados deben tomar para garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres en igualdad de condiciones. Las acciones afirmativas o llamadas de carácter temporal buscan poner a todas las personas a un mismo nivel de goce o ejercicio de los derechos y en este caso en particular de los derechos fundamentales, ¿no?
De ahí, no es que solamente sean los derechos fundamentales en el primer orden y en el primer nivel, entendidos como derechos civiles y políticos derivados de la Revolución Francesa, como el derecho al voto o el derecho a la igualdad en el sentido más estricto, también derechos económicos, sociales y culturales y derechos de toda índole, pero digamos que el punto de partida será siempre garantizar el derecho a la igualdad. Cuando yo logre garantizar ese derecho a la igualdad, voy a ir aumentando en goce de derechos a las personas que requieren de la implementación de medidas afirmativas o medidas positivas de carácter temporal. El nombre más común que conocemos de las medidas afirmativas es ese, justamente medidas afirmativas. También se conocen como acciones positivas o discriminaciones en sentido inverso, palabra que no me gusta mucho, prefiero hablar de acciones positivas de carácter temporal, que es el nombre que le da la CEDAW, ya explicamos por qué el carácter temporal, o acciones afirmativas, que también es un sentido generalizado en el que se usa la expresión. ¿Qué buscan las medidas afirmativas o cuál es el objetivo de las medidas afirmativas o acciones positivas de carácter temporal? El objetivo es lograr garantizar que se subsanen unas discriminaciones que se presentan en la base, que bloquean el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de ciertos grupos sociales, ¿sí? En Colombia, que somos un país tan diverso y que esta diversidad está reconocida constitucionalmente, no solamente tenemos acciones afirmativas en materia de diversidad étnica, que son muy conocidas, sino también en materia de género para las mujeres, pero incluye la diversidad en el sentido de orientaciones sexuales y genéricas variadas, no normativas, no hegemónicas. Siempre tendrá que ponerse un nivel. Las acciones afirmativas se expresan como muy bien cuando pensamos en las personas. Hay una imagen muy famosa que tiene que ver con esto, son los niños que intentan mirar al otro lado de una barda, de una pared, y ellos no tienen todos la misma estatura y necesitan poner cajones de diferentes alturas para poder pararse ahí y mirar hacia el otro lado, ¿no? Para poder avanzar. Esto es el objetivo en últimas de las acciones afirmativas como políticas públicas que buscan dejar a los diferentes grupos sociales en los niveles más aptos de capacidad de ejercicio, goce y disfrute de derechos fundamentales. Las más comunes de estas acciones afirmativas, por ejemplo, son las leyes de cuotas. Cuando nosotros hablamos de incluir dentro de las ternas, los asuntos de género incluyen los asuntos que tienen que ver con la diversidad sexual genérica, con lo que es las elecciones o las orientaciones genéricas y sexuales no normativas, porque de la estructura del género, como veremos más adelante, pues se deriva toda la vulnerabilidad y toda el lugar social inferior que se le ha atribuido tradicionalmente a esta diversidad. Son asuntos que van ligados. Entonces, cuando pensamos en las leyes de cuotas, en esta obligación que tiene el Estado de Colombia de incluir en las ternas al menos un 30% de mujeres, la obligación que tiene el Estado colombiano de tener nombramientos públicos, un porcentaje del 30% de mujeres, cuando hablamos de reconocimientos especiales a situaciones que las mujeres enfrentamos con más frecuencia, como el acoso, la violencia sexual, las discriminaciones por el vínculo que tenemos familiar, las obligaciones de cuidado y cómo se han comenzado a implementar en la sociedad estructuras que permiten que vayamos superando más esas discriminaciones o esas disminuciones del ejercicio de derechos fundamentales que enfrentamos en la cotidianidad. Esos son acciones afirmativas o acciones positivas de carácter temporal. ¿Por qué el carácter temporal?
y eso es lo que explica la CEDAW cuando hace referencia por primera vez al término, porque no es una medida que se plantee para que se sostenga de manera indefinida en la sociedad. Son medidas que deben irse desmantelando en la medida que se va alcanzando el goce pleno y efectivo de derechos fundamentales por parte de los grupos que socialmente han sido más discriminados. En ese sentido, pues, ¿cuánto debería durar la medida? Pues lo que dure la discriminación, o sea, en el momento en que logramos superar con la implementación de la medida esa discriminación que estaba en la base, la medida debería ser suprimida. Estamos muy lejos todavía de que las sociedades logren desmontar toda la discriminación que se estructura en torno al género, las orientaciones sexuales y genéricas diversas y todas estas posturas no hegemónicas en cuanto y que buscan pues transgredir el binarismo sexual y genérico. Como mencionaba hace un momento, la implementación de medidas positivas de carácter temporal no es una cuestión que deliberadamente puedan o no implementar los estados. Estas son de naturaleza obligatoria y siempre tienen que estar ahí disponibles para los grupos sociales en desventaja. Pues, ¿por qué? Porque han tenido un acceso limitado a los derechos fundamentales y este acceso limitado a los derechos fundamentales, al básico del norma de ius cogens que acabamos de hablar, de que es la igualdad y no discriminación, pues ha ido derivando en que tengan un acceso también limitado a recursos económicos, culturales y políticos. Y sin este acceso, cualquier transformación o modificación de sus derechos para ampliarlos o de su calidad de vida se va a ir viendo restringida. Entonces, en esa lógica, la inclusión de políticas afirmativas para los grupos vulnerables no constituirá una discriminación, como mencionábamos hace un momento, sino por el contrario, se hace para que no existan limitantes en el ejercicio de los derechos fundamentales. Es frecuente encontrar comentarios sociales en los diferentes espacios que uno habita, en donde se habla con sarcasmo además, porque cuando se incluyen estas acciones afirmativas, se hacen solo en favor de las mujeres y no se hacen también en favor de los hombres que hoy también se encuentran muchas veces en situaciones de discriminación, o se habla de las diferentes facetas de la interculturalidad que se encuentran en desventaja y las diferentes acciones afirmativas como un privilegio del que gozan y del que hacen uso de manera un poquito abusiva los grupos vulnerables. Entonces uno dice, pero es que, pues uno no, yo no al menos, pero digamos, es un comentario social reiterado que se menciona como, pero es que si no se es indígena, no se es gay, no se es lesbiana o no se es una persona o no se es mujer, entonces no se accede porque no hay posibilidades, porque es que ahí es donde está todo. Es que esa es una desventaja que ya materialmente no existe, es que la Constitución ya garantiza el derecho a la igualdad. Pues estas acciones, primero, pues no representan discriminación, como está esta percepción general social, y segundo, no se implementarían si no existiera la desventaja, ¿no? O sea, la idea es que en algún momento deberían dejar de implementarse. No constituye discriminación su implementación, y es una cosa que es importante que tengamos en cuenta. Para poder tener, más allá de esta primera parte de las referente al derecho a la igualdad y no discriminación, que es el que estructura toda la protección de los derechos de las personas que se encuentran en la diversidad genérica y sexual o que buscan, que se encuentran en grupos genéricos sexuales no normativos. Es esencial comprender la diferencia del sistema sexo-género en la sociedad y cómo está conformado y cómo estructura a partir de sus nociones
toda la forma en la que se discrimina a las personas que están hoy en las diversidades genéricas y sexuales. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que las construcciones de sexo y género son asuntos que enfrentan dos nociones que se han ido construyendo a partir de principios del siglo XX y que logran su auge en el pensamiento en los años 60, que es separar el sexo del género y con esto lo que es biológico de lo que es cultural. ¿Sí? Si bien las nuevas teorías sobre los feminismos y sobre el género establecen que no es viable limitar tan, o sea, hacer una apertura tan grande entre las nociones de género y la noción de sexo, porque es un asunto mucho más complejo que se construye en la identidad y en el inconsciente y etcétera, etcétera. Sí son muy útiles estas dos nociones para explicar cuál es la estructura de discriminación que se teje en contra de las personas que están en la diversidad sexual genérica. Entonces, lo primero, como mencionaba yo, lo biológico, pues también surge, ambas derivan, lo genérico y lo biológico, pero digamos que lo biológico, para comenzar, surge de estas nociones anatómicas a las que hemos estado acostumbrados y que hemos visto tradicionalmente, que además no son las únicas, pero que tienen ahí un afán de normalización. Cuando nacemos se nos hace una atribución sexual y se dice en esa asignación quiénes somos hembras y quiénes somos machos, que en nuestro constructo cultural humano pues va más allá de hembra a macho y construimos lo que es el ser mujer y lo que es ser el hombre ya como unas nociones genéricas. Es decir, unas derivaciones culturales de esa primera asignación biológica de lo que es ser anatómicamente mujer o anatómicamente hombre. Con esta estructura de lo anatómico se comienza a construir una norma relacionada con el deber ser. Esa norma comienza en el sentido más plano y más básico que ya conocemos cuando nos acercamos a estos temas, pues es atribuir comportamientos como la feminidad, la ternura, la toma de decisiones, por ejemplo, ¿no? Hay hasta chistes comunes que escucha uno de los señores, por ejemplo, mi papá, ese es un chiste que hacía con frecuencia, decía, yo en mi casa siempre tengo la última palabra y es sí, mi amor, lo que tú digas, ¿no? La toma de decisiones al interior de las familias como una cuestión eminentemente de las mujeres, la toma de decisiones en lo público, hacia afuera, los negocios, el dinero, lo político, como un asunto eminentemente de hombres, temas de crianza como temas de mujeres, temas deportivos como temas masculinos. Si bien se está reevaluando todo esto recientemente, son estructuras a las que seguimos muy, muy pegados. No es tan fácil hacer estas cancelaciones. En este deber ser también hay una serie de constructos en torno al género, el sexo y la orientación sexual que damos por sentados. ¿Cuáles son estos constructos? ¿Qué es lo que más elaboramos ahí dentro de esa normatividad relacionada con el sexo y el género y lo que debería hacerse en torno a esas asignaciones? Pues primero, la heterosexualidad como obligatoria y como norma. Y ahí estaría nuestra primera ruptura. Entendemos que el mundo es binario. En el mundo binario pues hay hembras, machos, hombres y mujeres, que por demás son complementarios no solamente para un tema de preservación de la especie, digamos, de reproducción humana, sino también en características emocionales, como pues las mujeres son, digamos, cálidas y los hombres son fríos, las mujeres son amorosas y los hombres son más parcos, los hombres son valientes y las mujeres necesitan ser protegidas. Hay una estructura ahí que se va demarcando, ¿no? Como el tema de la protección de las mujeres porque son ellas depositarias de la vida y la reproducción y etcétera, ¿no? Como esa valoración en torno a su
capacidad biológica como personas portantes de útero, más allá que somos ser mujeres, de tener a su interior, pues, el desarrollo fetal. Esa sexualidad, ese binarismo, pues entiende también que la única expresión posible es la heterosexualidad, sin cuestionarse nunca sobre orientaciones sexuales diversas u orientaciones genéricas que las vamos a ver más adelante. ¿Qué es la orientación sexual? Para entender de dónde esta estructura afecta los derechos de las poblaciones LGBTIQ+. El primer asunto que tenemos que pensar con relación a la orientación sexual es que la orientación sexual determina dónde pongo yo un asunto muy básico, que es el placer, pero también, en no pocas ocasiones, dónde pongo yo los afectos, la intimidad, la construcción de pareja y otros asuntos. En segundo lugar, deberíamos pensar en cómo se expresa esa orientación sexual. ¿Cómo se expresa esa orientación sexual? Tiene que ver con otras formas que hoy conocemos existen de manifestaciones en torno a donde pongo yo esos afectos, el placer, la construcción de pareja, etc. Entonces, pues, cuando hablamos de la sigla LGBTIQ+, pues tenemos incluidas una serie de expresiones que están aquí enlistadas. La palabra homosexual, que es una persona que se identifica a sí misma como un hombre, y que pone también su interés en personas que se identifican a sí mismas como hombres, es lo que en la sigla identificamos con la palabra gay. Lesbianas, que son personas que se identifican a sí mismas como mujeres y que tienen su interés afectivo y sexual en personas que se identifican a sí mismas como mujeres. Bisexuales, en el caso que esa identificación, bueno, la identificación en este caso es irrelevante, pero son personas que se identifican, que sienten sus afectos puestos sin importar si se es con un hombre o una mujer, lo mismo lo que tiene que ver con el placer sexual. Y más recientemente, con toda la intención cultural de destruir el binarismo sexual y genérico o de replantear o reconstruir el binarismo sexual y genérico y darle apertura, se han creado unas nuevas orientaciones sexuales que son un poquito, pongamos la palabra, divergentes. Se habla de personas pansexuales, quienes se interesan sexual o afectivamente por otras, sin importar a qué tipo de orientación sexual o genérica pertenecen. Personas asexuales, ¿no? Como un reconocimiento a seres que no están interesados en ese intercambio sexual que para nosotros es teóricamente tan natural y tan obligatorio dentro de esa concepción normativa de la heterosexualidad como un complemento natural al binarismo genérico que estructura la sociedad. Y por último menciono la heterosexualidad, que ya es como la que más dada y es poner la que más nos llega constantemente y la que se nos presume como obligatoria y natural, que es tener esa intención afectiva y genérica, pues en una persona que haya sido, que se identifique como del sexo contrario, ¿no? Entendiendo como sexo contrario, fíjense que ahí está el binarismo una vez que se expresa entre hombres y mujeres. No solamente tenemos identidades sexuales, en la diversidad también tenemos identidades genéricas. El psicoanálisis, pensando a partir del binarismo sexual y genérico, pensó y estableció que la identidad de género es cuando tras la asignación la persona no es capaz de identificarse o no se siente identificada
con esa asignación que se le hace al nacer y esa forma en la que fue sociabilizada culturalmente y con la que se le identificó desde su momento del nacimiento. Y por lo tanto, su identidad estaría en las características con las que se identifica a la otra edad en el sentido de binario del mundo, es decir, personas que fueron identificadas como mujeres al nacer y sin embargo no se identifican, no, su identidad no se construye sobre esa identificación de mujer al nacer, entonces por lo tanto en esta identidad subjetiva pues se consideran a sí mismos, mismas del otro género. La identidad genérica no tiene nada que ver con la orientación sexual. Y esto es un asunto que retumba un poco en nuestras cabezas porque dentro de la noción del binarismo sexual y genérico, todavía el afán de normalización exige que la persona que está dentro de la identidad subjetiva trans se identifique como una persona heterosexual. Pero en la práctica, pues no funciona así. Hay cientos de ejemplos. Uno muy común y que me atrevo a citar porque es una persona muy conocida en Colombia es el de Brigitte Baptiste, que Brigitte, si bien es una mujer por la identidad de género que tiene, pues tiene una pareja que también es una mujer cisgénero y en este caso no tiene nada que ver esa identidad de género y la construcción que se hace alrededor de ella con la orientación sexual, para que lo tengamos pues claro. La identidad de género es una noción subjetiva, como mencionaba anteriormente, y lo que tiene que ver y su estructura está con relación a la ruptura que se hace entre el cruce de las dimensiones biológicas y culturales. ¿Sí? Digamos que yo soy una mujer cisgénero. Cuando yo nací, a mí me asignaron como niña al nacer y yo me siento bastante cómoda con eso, pero no es una generalización. No pasa así siempre. Hablábamos de personas trans y cuando hablábamos de personas trans hace un segundo, como las diferencias, como las personas que están dentro de la diversidad genérica, pues lo que identificamos es que el sexo biológico no necesariamente es coincidente con la identidad cultural, a diferencia de lo que me pasó a mí, que mi sexo biológico coincidió con la asignación que se me hizo, mi identidad cultural coincidió con la asignación que se me hizo al sexo biológico y con esto me siento bastante cómoda, lo que me configura como una mujer cisgenerista. Vale la pena mencionar también que dentro de las nuevas formas de concebir el mundo, no todas las asignaciones dentro de la identidad cultural son binarias. O sea, toda la identidad cultural no está construido dentro del binarismo sexual y genérico. Y de ahí que vayamos ahora a pensarnos también identidades queer o identidades que no son binarias, sencillamente personas no binarias. Cuando hablamos de lo queer, que es un asunto de género, no es un asunto de orientación sexual, vuelvo y digo y reitero, lo queer es aquello, es una noción filosófica de los años 70 en los Estados Unidos, queer significa raro, cuando comenzamos a hacer los primeros cuestionamientos en torno al binarismo sexual y genérico, nos planteamos unas primeras posturas disruptivas sociales como sociedad en las que dicen, ¿y qué pasa si no todo es blanco y no todo es negro? ¿No? No todo es hembra, no todo es macho, no todo es femenino, no todo es masculino. Y vamos un poco más allá y entendemos que hay entidades genéricas que no están ni en el ser hombre ni en el ser mujer. Y esa se estructura entonces la teoría queer, hablando de personas que no tienen ninguna de estas dos identidades. Hoy hemos evolucionado mucho más en el concepto, somos capaces como sociedad de hablar de identidades y no binarias, y ese binarismo es lo que tiene que ver
con esa relación entre lo biológico y lo cultural. Entonces, hace una ruptura entre esos dos puntos que se habían planteado social y estructural y culturalmente del binarismo sexual y genérico, lo femenino, lo masculino, el ser hombre y el ser mujer. Entonces, para que tengamos en cuenta que no todo atraviesa por ahí, no todo está en estas fotografías que tenemos en pantalla, ¿sí? De personas que si bien se les asigna un sexo al nacer y no se sienten cómodas, están bien con hacer un tránsito o con hacer una identificación hacia el otro sexo que existe culturalmente. Hay identidades que están en la disrupción de estos dos polos de el ser hombre o el ser mujer, negando la existencia o negando que la sociedad tenga que construirse como un pensamiento binario en torno a estos dos aspectos. Volvemos a las referencias de orientación sexual. Para cerrarlas, me gustaría hacer referencia a la noción de intersexualidad, que si bien está en la sigla, la pelea, digamos, la lucha, el trabajo, la resistencia y la resiliencia de las personas que están dentro de la intersexualidad está muy alejada de lo que acabamos de mencionar, porque, digamos, se entiende como una persona intersexual quienes tienen características morfológicas, volvemos otra vez a la anatomía, ya sean cromosomáticas o ya sean desde la biomedicina o desde lo que tiene que ver con las hormonas, que son ambiguas o que tienen características que representan a lo que tradicionalmente en nuestro afán normalizador social hemos incluido a los dos sexos, ¿sí? Estas personas habitualmente a nivel global son sometidas a una serie de intervenciones quirúrgicas que derivan del afán normalizador cultural, biológico y médico de la sociedad en donde pues es imposible entender que no se viva la vida a través de o la lupa del ser hombre o la lupa del ser mujer, con toda la estructura de comportamiento que esto conlleva. Y en ese afán, pues, lo que se hacen son una serie de mutilaciones y modificaciones corporales que, por supuesto, afectan las terminaciones nerviosas, la percepción e identidad que yo tengo de mi propio cuerpo. Se me niega muchas veces el gozo o el disfrute del cuerpo mismo por la serie de intervenciones a las que se somete a las personas. Entonces, el interés de las personas que hoy se identifican o que hoy han sido asignadas también, porque esto es una asignación como personas intersexuales, está en limitar ese interés normalizador social, médico y biológico que tiene la sociedad. Esa es la bandera que asumen hoy estas comunidades a nivel global, que va mucho más allá de solamente un tema cultural, porque pues estamos hablando que son sometidos constantemente a transformaciones físicas y mutilaciones, muchas veces sin su consentimiento. Dentro de esta estructura sexo-género que acabamos de establecer y que acabamos de plantear, hay una serie de desventajas que son las que materializan la imposibilidad del goce efectivo del derecho a la igualdad y no discriminación, ¿sí? Primero, pues el rechazo que como sociedad imponemos a todas esas que tienen que ver con el ir más allá del binarismo sexual y genérico o replantear el binarismo sexual y genérico, a pesar de que el binarismo sexual y genérico no es natural. Piensen que muchos grupos étnicos incluso o muchos grupos culturales reconocen la existencia de diversidades genéricas y de orientaciones sexuales diversas y tienen una ruptura o una amplitud más grande de criterios en torno a cómo debe ser la vida sexual humana más allá de la heterosexualidad. Y nosotros
aún así seguimos dándolo como por sentado con esta heterosexualidad y el binarismo sexual como norma en las sociedades. Entonces, cuando se hacen estas rupturas, se presenta un rechazo por los miembros sociales que implica, pues, en primer lugar, discriminación, en segundo lugar, rompimiento de las relaciones familiares, no en pocas oportunidades las personas que están dentro de las orientaciones sexuales y diversas genéricas se enfrentan a volver a generar lazos afectivos distintos a la familia, familias de escogencia o familias por afectos que van más allá de las familias biológicas, porque dentro de la estructura del binarismo sexual y genérico, pues es imposible comprender y se representa el rechazo. Hay continuo matoneo, por ejemplo, para solamente mencionar un caso muy conocido, está el caso de Sergio Urrego, un menor de 16 años que se quita la vida por haber sido víctima de matoneo dentro del plantel escolar en el que estaba por su orientación sexual genérica, su orientación sexual diversa. Era un chico que se identificaba a sí mismo como gay y estaba manteniendo una relación con alguien del colegio. Depresión, pues no es de sorprender que la discriminación, la ruptura de las relaciones familiares, el matoneo, terminen siempre afectando la vida de las personas hasta llevarlas a afectaciones como la depresión. Existe un riesgo hasta un 30% más alto de que las personas que están en orientaciones sexuales y genéricas diversas presenten enfermedades mentales que requieran tratamiento diverso, como tratamiento con medicación, terapia, internación, etcétera, no porque derive de la diversidad que habitan, sino porque es la sociedad y el rechazo que tienen que enfrentar día a día lo que los lleva a esta situación. Desprotección jurídica. Fíjense que la lucha que se ha sostenido por la diversidad, por alcanzar el reconocimiento y la reivindicación de los derechos de las personas que están en la diversidad en Colombia ha sido sostenida, continua y larga. Y existe una gran brecha entre nominalmente el reconocimiento de los derechos y lo que pasa en la práctica, ¿no? Las barreras que se enfrentan continuamente en todos los espacios, en los espacios médicos, en los espacios jurídicos, en los espacios laborales, ya puesto desde el punto de vista público, para las personas que están dentro de la diversidad, pues son muy amplios y estas barreras pues generan una continua desprotección jurídica. Y es frecuente que se presente violencia sexual contra las personas que están dentro de la diversidad, ya que está instaurado dentro del pensamiento social que esta diversidad es como una serie de comportamientos que se asumen porque no se ha tenido como la sociabilización sexual adecuada y entonces se utiliza la violencia sexual como una forma de castigo buscando digamos, corregir lo que la sociedad comprende por la estructura sexo genérica, tradicional, binaria y hegemónica, y que es una anormalidad, por decirlo muy despectivamente, y intentando explicar lo que es inexplicable y es saber caer en una violencia sexual como forma de castigo. ¿Dónde está la consagración de los derechos de las personas diversas? Mencionaba yo hace un momento que a partir de la Segunda Guerra Mundial, Naciones Unidas hace énfasis en la necesidad de garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación con la propia naturaleza y el surgimiento de la organización, con la Carta de las Naciones Unidas y con todo el sistema de tratados internacionales que comienzan a estructurarse en torno a pues, las gravísimas consecuencias que asumimos tras la Segunda Guerra Mundial con la muerte de más de 60 millones de personas, 6 millones de personas judías, se calcula que más de 1 millón de personas que se encontraban en las diferentes orientaciones sexuales genéricas fueron también llevadas a los campos de concentración, torturadas y desaparecidas en el Holocausto, justamente
porque en el afán normalizador del régimen del Tercer Reich, pues se entendía que estas expresiones debían anularse por no ser deseables con ese ideal racial perfecto. En los tratados internacionales se introducen no solamente el derecho a la igualdad y no discriminación, sino la necesidad de proteger contra lo que se deriva de estas categorías sospechosas de diferencia social que mencionamos anteriormente. Y esta es la línea que han mantenido los tribunales regionales de derechos humanos. Cuando hablamos en materia internacional, también tenemos un documento que es relevante, que es un documento de Naciones Unidas, que es los principios de Yogyakarta, que si bien no son un tratado internacional, los principios de Yogyakarta, recién este nombre porque se firmaron en esta ciudad, están destinados exclusivamente a proteger los derechos de las personas que se encuentran en las orientaciones sexuales y genéricas diversas. Y en este sentido son un gran documento que permite ilustrar muy bien dónde debería estar centrado el trabajo de los estados para poder garantizar la igualdad, no discriminación. Los tribunales regionales, en el caso, por ejemplo, del Sistema Interamericano de Protección, tienen jurisprudencia en materia de protección de derechos de la población LGBTI. Por ejemplo, está el caso de Karen Atala Rifo contra Chile, en el cual se protege el derecho de una mujer lesbiana que vio a nivel interno materializadas una serie de discriminaciones en contra de la igualdad y no discriminación, en la forma en la que no se le permitió, por ejemplo, maternar a sus 3 hijas, basándose en su orientación sexual y otras afectaciones que sufrió a nivel interno. En mi caso colombiano, tenemos el caso de Marta Álvarez, que fue resuelto por vía de solución amistosa en temas relacionados con visita íntima en los penales. La señora Marta era una mujer lesbiana a la que se le negó en reiteradas oportunidades la visita íntima de su pareja del mismo sexo, argumentando pues asuntos de toda índole, que fueron desde negar la falta de condiciones de higiene para el tipo de visita que estaba solicitando, hasta con el fin de no otorgarla, realizar continuos traslados de la señora Marta para que no pudiese encontrarse con su pareja. La Corte Constitucional colombiana y el Código Penal colombiano han tomado como propios todas esas estructuras derivadas del desarrollo del principio de la igualdad y no discriminación. Y como mencionaba yo hace un momento, desde el año 2007 se han venido expediendo una serie de sentencias que permiten incluir o materializar lo que tiene de incluido la Constitución Política de los tratados internacionales y adicionalmente, pues, la noción misma del derecho a la igualdad. Entonces, la sentencia C075-2007 refiere por primera vez el derecho de las parejas del mismo sexo a conformar uniones maritales de hecho. Este derecho se encuentra completamente vigente. ¿Qué significa conformar uniones maritales de hecho? Pues todo el régimen que existía o existe está vigente para parejas del mismo sexo, parejas heterosexuales, se traslada a las parejas del mismo sexo con toda la protección en torno a la creación de la unión de la sociedad patrimonial de hecho y los deberes de liquidarla cuando se disuelve esta unión y las protecciones adicionales como las que tienen que ver con la inclusión del compañero o compañera permanente del mismo sexo en pensiones, en salud, la creación del patrimonio de familia, etcétera. Concepciones jurisprudenciales que fueron siendo tomadas posteriormente de manera individual. Entonces vemos cómo la sentencia C-336 de 2008 incluye específicamente el derecho del compañero permanente o compañera permanente del mismo sexo o compañero permanente del mismo sexo para gozar de la pensión de superviviente
un asunto que estaba en duda hasta ese momento. Y en este momento, pues digamos que es claro para el sistema pensional colombiano esa completa viabilidad jurídica del goce de la pensión en familias del mismo sexo. En la sentencia C-029 de 2029, la Corte Constitucional colombiana modifica la norma y hace que sea exigible para las parejas del mismo sexo referirse primero pues con el concepto de familia, pero en este sentido a la posibilidad de obtener subsidios de vivienda, asuntos relacionados con la nacionalidad y todo el tema que se vincula hoy a la reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno en Colombia. O sea, todo lo que tiene que ver con la obtención de verdad, justicia, reparación administrativa, reparaciones simbólicas, puede ser obtenido en la misma categoría y de la misma manera que la pareja heterosexual en parejas del mismo sexo. La sentencia C-811 de 2007 habla de la posibilidad completa y absoluta de incluir en el régimen contributivo de salud a la pareja del mismo sexo, lo que está completamente vigente en Colombia. Además de las sentencias que acabo de mencionar, en Colombia hoy existe la posibilidad de contraer matrimonio entre parejas del mismo sexo, que se hizo palpable a partir de una norma, una sentencia de constitucionalidad en 2016. El régimen de matrimonio entre parejas del mismo sexo es completamente vigente y válido en Colombia. Además de matrimonio entre parejas del mismo sexo, existe la posibilidad de adopción por parte de matrimonios o parejas del mismo sexo en Colombia, pero también existe la posibilidad de que de personas que no se encuentran dentro de, pues personas que se encuentran dentro de la diferencia o la diversidad sexual y genérica puedan adoptar de manera, pues como personas solteras a niños, niñas, niñas en Colombia. Es muy curioso que estos reconocimientos tengan que hacerse uno a uno, puesto que en Colombia hoy nacen un montón, miles, cientos de niños que no vienen de familias que se encuentran, que son heterosexuales. Existen miles de niños que nacen de familias que son diversas, existen conformaciones de cientos de familias diversas y vemos que el derecho entra a regular situaciones que ya están en la práctica viviéndose día a día, como las identidades genéricas también no normativas, ¿no? Distintas, más allá incluso que la trans, tenemos personas que sin identidad, que se identifican como hombre, por ejemplo, y que están teniendo bebés en Colombia. Entonces, siempre la reproducción humana asistida abre un mundo enorme de probabilidades que tendrán que ser reguladas jurídicamente y que la tendencia de la Corte Constitucional, acorde a los tratados internacionales, pues es el de recoger siempre la protección del derecho a la igualdad ante la ley. No debemos olvidar siempre que todas las personas son libres e iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación alguna a la protección. Como una forma de materializar estos derechos, también se han expedido una serie de decretos. El decreto 410 de 2018 busca la prevención de todas las violencias en razón de la orientación sexual y la identidad genérica en Colombia. Busca dar especial protección acorde a los tratados internacionales. En Colombia tenemos la posibilidad, por ejemplo, a nivel de documentos, de hacer realización de cambio de nombres, cambio de orientaciones, poner identidad no binaria en el documento de identidad, derivada de toda esta estructura jurídica, se han ido reconociendo poco a poco a nivel jurisprudencial. El decreto 762 de 2018 es un instrumento jurídico que permite que las personas que están en las orientaciones sexuales y genéricas diversas
tengan un goce efectivo o de derechos económicos, sociales y culturales, hablando de la igualdad de condiciones para acceder al derecho a la salud, al derecho a la educación, al derecho al trabajo, al derecho a la vivienda, recreación, deporte, cultura, y establece condiciones para que estas personas que históricamente han sido marginadas o discriminadas puedan acceder en igualdad a este tipo de derechos económicos, sociales y culturales. Es relevante mencionar que en Colombia la estructura, además del derecho a la igualdad, no discriminación, que fomenta, cimienta la garantía de los derechos a las personas LGBTIQ+, está establecida dentro del precepto de la dignidad humana. Este precepto de dignidad humana, pues, es universal, integral, indivisible y está completamente asociado a la noción misma de derechos humanos, a la noción misma de persona. Cuando yo pienso en personas, siempre tengo que pensar en, en esa integridad que le es inherente y que le es propia, y no puedo perder de vista que siempre que se busque la implementación y la aplicación de un derecho, cualquiera que sea, esa dignidad tiene que prevalecer, y esto necesariamente implica respetar y cimentar en la diferencia las decisiones que tomo yo, en mi caso como servidora y en muchos de ustedes que están hoy conectados en esta clase, como servidores públicos. Es ahí donde hacemos la diferencia, en esa noción de una persona que tiene acceso al máximo del goce de los derechos fundamentales basada en su dignidad humana. Como ya mencioné, está el derecho al subsidio de vivienda. Vale la pena mencionar también que el Código Penal incluye hoy un tipo que prohíbe la discriminación, incluye la prescripción de la discriminación en cuestiones que tienen que ver con la orientación sexual y la orientación genérica, y consagra, o más bien fundamenta y estructura un delito por discriminar. Cuando hablamos de discriminación, la discriminación tiene siempre cuando se hace referencia a una de las categorías sospechosas o cuando se hace referencia a una diferencia que aparentemente está basada en una de las categorías sospechosas, en el caso de la diversidad sexual o genérica, pues la noción que se tomó fue la de sexo como un término macro que las consigna. Cuando están ligadas en esta categoría, la carga de la prueba se encuentra invertida, porque se presume que, salvo que sea una diferencia justificada en el goce efectivo de los derechos, como las que vimos previamente en las acciones afirmativas o acciones positivas de carácter temporal, cualquier otra discriminación buscaría generar un daño. Entonces, es a quien es acusado de discriminar, quien debería demostrar la administración o en un juicio que no está haciéndolo, y eso es un gran avance en Colombia a nivel normativo. Los demás aspectos, pues ya los fuimos nombrando. Hoy, además del subsidio de familia, pues al existir matrimonio, todos los derechos derivados de cualquier matrimonio, contrato matrimonial en Colombia, pues se trasladan para las parejas del mismo sexo. Eso requiere que, pues, eso implica que las parejas del mismo sexo que se encuentran casadas, pues puedan tener derecho a porción conyugal, puedan tener, en el caso que sea herencia, etcétera. Es decir, hoy existe por lo menos nominalmente, una completa garantía de los derechos de las personas en Colombia. Hay asuntos que aún se encuentran por definir. Estamos en medio de un debate legislativo que busca prohibir las terapias de conversión, que increíblemente en Colombia 2 de cada 5 personas que han expresado estar dentro de la orientación sexual o genérica diversa han sido sometidos a este tipo de terapias. Muchas veces conforman
no pocas, la mayoría, conforman formas de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y estamos también en la exigencia de una ley trans que permita acceder de manera distinta a la salud y otra serie de servicios a las personas con que se encuentran, pues las personas trans o no binarias en Colombia. Vale la pena recordar, el tiempo siempre es corto para hablar de estos temas, pero sobre todo vale la pena recordarles a todas las personas que están aquí hoy conectadas que como servidores públicos, públicas, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad construir una sociedad que sea más respetuosa, más democrática e incluyente. Más allá de mis creencias personales, mi deber como persona que está en el servicio público siempre será respetar la Constitución y las leyes, y en este momento la Constitución y las leyes pues otorgan una protección especial a las personas que están dentro de la diversidad sexual y la diversidad genérica. Y esto pues se debería trasladar en la continuidad y en el continuo de nuestro trabajo en la administración como garantes que somos de los derechos fundamentales. Muchas gracias por haberse conectado a esta clase. Espero haya sido de una completa utilidad y estén atentos, atentes a cualquier otra de los contenidos que tiene la comunidad jurídica del conocimiento para ustedes. Hasta luego.